que queda muy gráficamente explicado, con la pauta del ejercicio y sobre todo con los criterios de apreciación, ¿cierto? Entonces deberían intentar seguir eso. No nos vamos a fijar mucho en que haya completado los 4 dibujos y que los 4 dibujos cumplan con todos los puntos, sino que eh, se hayan podido incorporar los contenidos de esa clase en específico. Entonces, también le diría a la persona que habló antes, pero no sé quién era porque no alcancé a ver el nombre, pero Sebastián. Sebastián, que muy probablemente esas notas no están puestas porque el trabajo estaba incompleto, ¿ya? Es raro que pongamos una I o R o algo así solamente porque el trabajo estaba incompleto. A propósito de eso también, les quiero recordar y incentivar a que usen los 15 primeros minutos cuando nos vamos a grupos en secciones para aclarar dudas de las correcciones que puedan haber. ¿Ya? A mí por lo menos, en las secciones en las que he estado, he insistido en que usen ese momento y no lo han querido hacer. Les recomiendo que lo usen para aclarar todas las dudas en específico y particulares que pueda haber a propósito de sus trabajos. Quería comentar también que nos van a escuchar usando mucho la palabra hatch. ¿A alguien le puede llamar la atención eso? Porque yo creo que nosotros ya estamos formateados por lo que el computador nos ha enseñado, y cuando decimos hatch queremos decir o estamos diciendo achurado, ¿ya? O textura, o en el fondo a eso nos estamos refiriendo. Patrones. Patrones. Otra cosa que me gustaría complementar a propósito de quizás esta diapositiva es que la verdad yo creo que cualquier técnica de achurado que escojan es válida en la medida en que esté usada con rigor, ¿ya? Entonces, si es que alguien quiere insistir en la técnica que está explorando, yo le diría que puede hacerlo, pero que intente ir imprimiéndole cada vez más rigor y que, en el fondo, como bien decía Valentina, que ese achurado colabore y no distraiga. Eso sería como un punto importante. Sigamos con las dudas. A ver si alguien quiere tomar el micrófono como lo hizo Sebastián. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Hola, yo tengo una duda. Cuando Dale. se hace como, es que estaban los dibujos estos que tenían 2 puntos de fuga, esos se usan cuando hay como que estamos como directamente como mirando la esquina, ¿o no? Y cuando proyectamos como los ejes, el punto que se junta es como esa arista, ¿no? Ya. Bueno, efectivamente, a ver, un dibujo en teoría tiene infinitos puntos de fuga, ¿ya? Como para que dejemos eso claro de partida. Nosotros le estamos proponiendo simplificar un poco como ese espectro de posibilidades y reducir el dibujo a un punto de fuga, como se puede apreciar en este ejemplo. ¿Ya? Ahora, para poder hacerlo así es necesario, va a ser necesario que el espectador, ¿cierto? Y el eje visual esté perpendicular a un plano. Entonces, que esa línea vaya en un eje que choque perpendicular con ese último plano, ¿cierto? De esa forma vamos a poder operar con un punto de fuga. Ahora, como decía la compañera, ¿cierto? Como decía Rosario, si es que estamos mirando una esquina, ¿cierto? Estamos mirando un plano y el eje visual no está proyectado de forma perpendicular a ese plano o a esos planos, vamos a tener que necesariamente imprimirle por lo menos 2 puntos de fuga a esta cosa, ¿cierto? Uno para las líneas que van paralelas en ese sentido, ¿cierto? O que corresponden o se corresponden con ese muro, y la otra es que estarían yendo hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia el otro muro, claro, entonces esas se corresponderían con ese punto de fuga y la otra es con ese, ¿cierto? Entonces, claro, depende de qué estemos mirando,
y desde donde estemos mirando, si es que vamos a tener que hacer un dibujo con 2 puntos de fuga o con 1 punto de fuga, con 3 puntos de fuga o lo que fuera. En eso, en el panorama general, ya porque, y para volver al punto inicial de que en realidad hay infinitos puntos de fuga, pasa que acá, ok, podríamos estar diciendo que este es un dibujo que está hecho con un punto de fuga, ¿cierto? Ok, lo podríamos decir, ¿cierto? Y eso es porque el recinto general, ¿cierto? El espacio donde estamos insertos en el dibujo, se puede dibujar solamente con un punto de fuga. Pero en realidad lo que va a pasar es que cualquier otra línea que esté fuera de esa ortogonalidad, o sea, por ejemplo, la mesa que está acá, que está chueca, ¿cierto? Está rotada, el borde de la mesa no es paralela al borde, al muro de la sala, ¿cierto? Entonces eso significa que esa mesa tendría otro punto de fuga. Y así con todos los elementos que estén rotados al plano, ¿cierto? Si es que ese, por ejemplo, probablemente tenga otro punto de fuga, y etcétera. ¿Ya? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? O por el chat también puede ser. Ah, sí, yo tengo otra duda, y sobre hasta qué hora hay plazo para subir la croquera. O sea, los dibujos de la mañana. Los dibujos de la mañana intenten como que no nos quite concentración eso, entonces lo ideal yo diría es que lo suban antes de empezar las secciones o habiendo recién empezado las secciones, ¿cierto? En ese break, en esa pausa o cuando termine esa pausa, cuando hayan empezado las secciones, súbanlo. ¿Ya? Sí, gracias. Sofía pregunta por el chat, lo voy a leer. En el caso de que me resulte más cómodo y fácil trabajar con 2 puntos, ¿puedo trabajar con eso? Me resulta muy complicado con uno y me confundo siempre. Sí, yo te diría que sí. Siempre que estemos trabajando croquis, creo que no habría ningún problema con eso, pero te diría que tengas cuidado porque van a haber ciertos ejercicios, sobre todo en taller, en los cuales van a solicitar trabajar con un punto de fuga y eso tiene que ver con el diorama, con la vista frontal, ¿cierto? Entonces, eventualmente va a tener que poder aplicar el dibujo con un punto de fuga, ¿ya? Que es más fácil intencionarlo. Sí, Pulet, no te adelantes con ese susto, ¿no? Vamos a usar el diorama, pero no hay ningún problema con eso. Ok. Sofía pregunta que si le resulta más fácil trabajar con 2 puntos en vez de con uno, lo puede hacer. Es que no creo que tiene que ver con una decisión del enfoque del dibujo. La perspectiva te entrega un punto de fuga o 2 puntos de fuga principales de acuerdo con el nivel de escorzo que tiene que. El escorzo es que objeto te va a entregar la cantidad de puntos de fuga. En el fondo tiene que ver con la decisión de cómo se está encuadrando la escena. Preguntan también por qué pasa si no tienen sus dioramas, si ya no existen. Vamos a verlo eso luego, ¿ya? Ya. No se preocupen por eso. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ok. Ya. ¿Alguien más tiene una duda respecto a los dibujos armados, la perspectiva, las correcciones generales que se hicieron o algo? ¡Pones hielo! ¿No? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una pausa ahora de 15 minutos. Entonces, a las... ¿qué horas son? Ok, a las 9:48 vamos a volver, ¿cierto? No se salgan de la sesión, solamente apaguen sus cámaras, sus micrófonos y nos vamos a una pausa. ¿Ok? Nos vemos.